noches, ¿qué tal? Bienvenidos, un placer estar con ustedes en Asís TV como todos los martes, esperando la tormenta. Ese es el común denominador, la verdad que sí, pero bueno, siempre es importante que ustedes estén allí del otro lado con estos temas de interés. Y hoy un tema muy particular, un tema más que interesante, como yo siempre les digo, martes a martes, que tiene que ver con la marihuana. Esta ley que tanto problemática trajo, que tantos mitos se crearon cuando empezamos a conversar y en realidad desde el gobierno se comenzó a conversar y a implementar lo que es la regulación del consumo de marihuana en nuestro país. ¿Cuál es el problema? ¿Existen los problemas? ¿Afecta la salud? ¿Existe el mito del consumo recreativo, el consumo problemático? Bueno, ¿saben qué? Tenemos un invitado de lujo porque lo vamos a tener aquí en minutos nada más al licenciado Germán Eschrek, bueno, que nos va a estar contando justamente cuáles son los daños psicológicos, si es que los hay, cuál es el problema de consumir, cómo diferenciamos una persona que lo consume en forma recreativa o una persona que ya tiene problemas de adicción. ¿Es verdad el mito que se comienza por un cigarrillo de marihuana y se termina con unas drogas dañinas? Bueno, esto y muchísimo más vamos a estar conversando con el licenciado Germán Eschrek en minutos nada más, pero antes les quiero contar que Asisper los está esperando a todos ustedes. Sí, porque sorteamos 3 autos 0 kilómetros Suzuki Alto, además de todos los beneficios que tenemos ahora. Te podés ganar un 0 kilómetro o uno de los 15 televisores LED. ¿No es maravilloso? Sí. Si sos socio de Asisper, te enviamos los cupones del sorteo a tu domicilio. Lo vamos a estar sorteando el 28 de julio a las 13 horas aquí en la ciudad de Paysandú. En Jun, la sucursal de Asisper está en 25 de agosto 3462 con el teléfono 456-72534. En Fray Ventos, 18 de julio 1424. Por el teléfono 456-25487 podés llamar a la gente de Asisper. Y en Paysandú, Moteca 0913 47230 451. 3 autos 0 kilómetro, 3 Suzuki Alto. Además, vos te podés ganar un auto 0 kilómetro o 15 televisores LED. Asisper, como siempre, a tu lado. Los espera aquí en la ciudad de Paysandú, en Montecaseros 913, y el sorteo va a ser el 28 de julio a las 13 horas en nuestra ciudad. Bueno, muy bien, y como lo decíamos, ya le damos la bienvenida, licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación, esperando la tormenta. Sí. Me imagino mucha gente preocupada después de los eventos que hemos tenido Sí. en nuestra ciudad. Pero bueno, acá con mucho gusto respondiendo a la invitación y bueno, lo que les pueda aportar, bien contento de estar acá. Sí, por supuesto, nos puede aportar muchísimo. Nosotros, por eso justamente la producción lo eligió usted para este tema que es tan delicado, digamos, o que la sociedad en realidad lo ha hecho delicado, como es el consumo de marihuana. Algo que no es nuevo, algo que nos llama la atención porque hoy se puso sobre la mesa, pero es algo que existe de toda la vida, ¿no? Exacto. En realidad el consumo de drogas está en la humanidad desde el origen mismo de la humanidad. Desde el inicio de los tiempos, como dice Oriol Romaní, el hombre ha tenido estos gestos de autoatención en cuanto al consumo de distintas sustancias, siempre en la búsqueda de sentirse mejor, en la búsqueda de curarse, en la búsqueda de poder mitigar distintos malestares. Y en eso es que pensar en las drogas es pensar que esto nos acompaña desde el origen y que el consumo de sustancias nunca se va a erradicar porque es parte de estas conductas que como humanidad y como sociedad siempre tenemos. Dijo algo importante y tiene que ver un poco por el qué se fuma, ¿no? Por el qué se consumen diferentes drogas. En este caso nos centramos en la marihuana. ¿Por qué una persona decide justamente, bueno, como está, hay diferentes drogas, algunos se les da por el alcohol y otros por la marihuana? Yo lo decía al principio. ¿Existen los mitos de que hay gente que fuma en forma recreativa? Salgo de mi trabajo, me tiro en el sillón, pongo la música y me fumo un cigarrillo de marihuana, o directamente es la problemática, la persona que fuma es problemática de las drogas. Sí, en realidad hay muchísima gente, en realidad la gran mayoría de nosotros tenemos un consumo habitual de alguna droga legal o ilegal.
sin que eso en principio nos implique algún perjuicio o algún daño en el estilo de vida que nosotros ya elegimos tener. Posiblemente la gran mayoría de nosotros, por ejemplo, consume alcohol, puede ser de manera recreativa en una fiesta, o hasta puede ser de una manera bastante sostenida, al llegar a casa, en el almuerzo del domingo, y no necesariamente eso a las personas que realizamos ese tipo de consumo nos genera conflictos en distintos aspectos de nuestra vida. O sea que sí, hay personas que consumen distintos tipos de drogas, hablaba del alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, sustancias que en algunas personas sí puede implicar algún tipo de problema, pero en otras personas no. ¿De qué depende? De muchísimos factores. El porqué del consumo, en realidad, algo que nos hemos dado cuenta hace pocos años, en realidad, y es que la gente no se droga para hacerse mal. La gente no se droga para perjudicarse. La gente no se droga porque no quiere a su familia, no quiere a su mamá y no le importa nada. Por más que el consumo de drogas sí trae efectos y sí puede provocar perjuicios, el consumo siempre está destinado a hacerse bien. El consumo siempre está destinado a sentirse mejor. El consumo está destinado a tener una mejor calidad de vida. Esto que suena extraño, sí, es uno de los cambios en el paradigma que tenemos hoy con respecto a las drogas. Como digo a veces en las charlas, la gente no se droga por tarada, no se droga por ignorante. La gente lo hace en el fondo con la intención de estar mejor, aunque eso por supuesto también tiene sus costos. Cuando decimos estar mejor, ¿son ese estar mejor de 5 minutos cuando estamos bajo los efectos de las drogas o...? Sí, pero ¿qué 5 minutos? Y a veces son 5 minutos más 5 minutos más 5 minutos. Pensemos, en un caso muy extremo de un consumidor de droga, en una vida absolutamente insoportable, a lo mejor marcada por traumas infantiles que hace que hoy en día, cuando va a dormir, cierra los ojos y recrea ese trauma. Muchas de esas personas, la mejor opción que han encontrado es consumir algún tipo de drogas para poder dormir. Y es más, la tercera droga más consumida en Uruguay son los psicofármacos, la mayoría de ellos los hipnóticos. O sea, ahí también estamos hablando de personas que para poder dormir bien necesitan consumir una droga que en este caso es legal y prescripta por los médicos. Y ahí está el secreto, que estas drogas, me imagino, ¿no? Porque digo, frente a esto que usted está planteando, entonces yo me pregunto, ¿y por qué entonces, frente a este anuncio de la regulación del consumo de marihuana, todos nos alarmamos y todos en realidad en algún punto nos terminamos drogando, de alguna forma u otra? Sí, mira, daría 2 o 3 programas para desarrollarlo, sí, pero voy a tratar de ser sintético. En realidad es cierto lo que tú decís, yo he asistido con mucha atención a lo que ha sido este proceso de hace ya 3 o 4 años, y también me ha asombrado esto, ¿no? La reacción de mucha gente ante la posibilidad de regular el consumo de marihuana, que en definitiva también era poner una mirada y poner luz sobre algo que estuvo oculto durante muchos años. O sea, seamos claros, la gente consume marihuana hace muchísimos años en Uruguay. Hoy lo que se permitió es esta discusión y hablar de esta manera. Una de las explicaciones que yo le encuentro tiene que ver con un mecanismo muy habitual en las sociedades y es transformar los miedos en símbolos, ¿no? Pensemos en lo que para mucha gente simboliza la marihuana y el consumidor de marihuana. Simboliza el delito, simboliza la transgresión, simboliza la muerte, ¿no? Hay autores que dicen que en general las drogas se relacionan con 2 figuras muy pesadas a nivel del colectivo social, que es Tánatos y Eros, la muerte y el placer, ¿no? Entonces, cuando la gente deposita en la marihuana y en su consumo todas estas cosas negativas, eso permite mantener ese miedo y ese peligro lejos, y esta idea que si yo destruyo a toda la marihuana existente y destruyo a los consumidores de marihuana, eso a mí no me va a afectar. Entonces, es ese mecanismo que hace que todo aquello que nos resulta amenazante lo ponemos a la vereda enfrente, y cuando alguien amenaza con traerlo más cerca, reaccionamos mal. Esto que también cuando nos ha tocado dar alguna charla y empezamos a pensar que es una droga, la mayoría de la gente tiene muy claro que la marihuana, la cocaína, el tabaco,
el alcohol son drogas, pero no es lo mismo, te dice. Sí, eso es, ¿no? Porque según los estudios y según las estadísticas, nuestro país y el mayor consumo problemático de droga es el consumo de alcohol. Exacto. Porque comienzan los más jóvenes, porque también trae efectos secundarios, porque nosotros hablamos de la marihuana y pensamos que la gente anda fumada y volada por las calles y, como tú lo decías, automáticamente lo relacionamos con la delincuencia. Y sin embargo el alcohol... No solo lo pensamos, también en esto los medios de comunicación, y por eso muchas veces hemos insistido en la necesidad de trabajar también con los comunicadores sociales, colaboran seguramente no desde el interés de dañar, sino porque hemos sido formados con esta mirada sobre las drogas, de creer que muchas de las cosas que ocurren por las drogas. Sin ir más lejos, un episodio que ocurrió ayer de violencia entre vecinos, hoy lo encuentro en titulares: consumidor de marihuana golpeó a su vecino y le provocó lesiones. O sea, ¿qué es Son lo dos cosas importante? aparte, ¿no? Exacto. De la misma manera que pensar que muchos delitos ultraviolentos tienen que ver con el consumo de marihuana. O robó para drogarse. O robó para drogarse. Entonces, fíjate cómo necesitamos siempre poner todos nuestros miedos en símbolos, y un símbolo que aparece además como una amenaza fantasmática, ¿no? Que es la droga, en definitiva. Cuando a veces escuchamos a la familia decir: acá en el barrio hay mucha droga, en esta escuela, en este liceo hay mucha droga. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la droga parece como algo que nos amenaza, pero que sobre todo no encontramos y no podemos ver con claridad nuestra propia responsabilidad en esto que pasa, ¿no? Nuestra responsabilidad como padres, nuestra responsabilidad como docentes, nuestra responsabilidad como ciudadanos, en también darnos cuenta que esto que está pasando tiene más que ver con otras cosas que con la droga. Yo creo que uno de los efectos positivos de todo este proceso de regulación del mercado cannabis es que hayamos podido entender que el tema de las drogas no es de drogas, que la gente no se droga solo por la droga, y respondiendo a una de tus preguntas, que el principal efecto del consumo de drogas no lo aporta la sustancia que se consume, lo aporta el entorno en el que se hace, la ocasión en el que se hace y sobre todo en el para qué. No es lo mismo ese joven en etapa liceal que para hacerse el vivo con sus compañeros consume pasta base, que esa misma pasta base consumida en un barrio carenciado por un joven que de esa manera va a soportar el frío del invierno. No es el mismo efecto, no son los mismos daños, aunque sea la misma sustancia. Con esto se muestra claramente que el consumo se da por una necesidad de, por ejemplo, evadir la realidad de una persona. Algo que muchos de nosotros intentamos todo el tiempo por distintas maneras, ¿no? Hablábamos con un compañero, las series de televisión, estar enchufado a la tele, sí. El consumo de otras sustancias, te podría nombrar un montón, ¿no? O sea, sí, tiene que ver con un intento de evasión, tiene que ver muchas veces con una necesidad de sobrevivencia. En un artículo que escribí hace poco, yo planteo que mucha gente se droga porque es lo mejor que puede hacer en su vida. Y nunca nos ponemos a pensar... ¿Es triste eso? Yo no sé si es triste, es una realidad. No es triste a la medida que aún ese joven que está tirado en un cuarto, drogado todos los días, mirá, está sobreviviendo, mirá, está vivo. Muchas veces con los consumidores de droga no nos ponemos a pensar qué pasaría si no se drogara. ¿Cómo podría ser la vida de esta persona que a lo mejor arrastra un trauma infantil, que a lo mejor está viviendo en un entorno familiar sumamente nocivo, que a lo mejor tiene serios problemas emocionales y que de esa manera y a través de ese consumo por lo menos está logrando sobrevivir? ¿Puede hacer algo mejor? Por supuesto que sí. Y los que nos dedicamos al tratamiento, lo que ayudamos es que las personas encuentren otras formas de poder encarar su vida, pero entendiendo y respetando que este consumo de drogas es lo mejor que esta persona puede hasta ahora. En el caso de los jóvenes, como tú bien lo decías, es lo mejor que puede hacer, porque tal vez si no, no estaría ya en este mundo, se hubiese matado, hubiese otras alternativas. Nos falta también al lado de la familia y de los padres. ¿Qué responsabilidad tengo yo
para que este adolescente realice esto, ¿no? Porque muchas veces se escuchan a los padres, le di la mejor educación, le di los mejores consejos, trabajé todo el tiempo para que hagas esto, para que te drogues, y nunca buscamos un poco en el fondo de por qué. Sí, y mira, y esto es algo que permanentemente... Esto se aplica para todo ámbito de la vida, ¿no? Para todo ámbito, ¿no? Pero esto es algo que permanentemente nos encontramos en la clínica, ¿no? Y tiene que ver con familias que recurren pidiendo ayuda porque descubrieron el consumo de marihuana en su hijo, ¿no? Y eso ha generado toda una movilización familiar, y esto que vos decís, casi siempre acompañado por esta sensación de fracasamos como padres, ¿no? Lo que nosotros muchas veces encontramos y trabajamos con la familia es que, además de ese consumo de marihuana, un consumo al cual hay que estar atento, un consumo que hay que entender, un consumo que hay que atender, muchas veces nos encontramos con otra serie de situaciones que a veces la sensación es, pero esto otro es mucho más grave que este consumo de marihuana. Situaciones de fracaso liceal o escolar, problemas de violencia intrafamiliar, un proyecto de vida que no está claro, y a veces ni siquiera está clara la necesidad de ese joven de tener un proyecto de vida, una situación de codependencia emocional muy alta, problemas de pareja entre los padres. En definitiva, lo que encontramos muchas veces por detrás de ese consumo son un montón de acciones y de posibilidades de trabajo que van más allá del consumo de marihuana. Y cuando nos encontramos con todos estos frentes, en el caso de la familia, ¿hay que acompañar, hay que avalar, hay que prohibir? Me imagino que son preguntas que también deben surgir. ¿Qué hago yo como padre? Bien, y esa es una muy buena pregunta. Es una pregunta que en realidad pocos padres se hacen. Casi siempre los padres que concurren tienen claro lo que tienen que hacer. Tienen que cortarle la salida, echar a los amigos, internarlo, que en realidad son acciones que no van al fondo de la cuestión y que muchas veces mantienen ese clima de tensión, mantienen el clima de violencia en el hogar, lo cual refuerza el consumo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo muchas veces frente a estas situaciones es poder ampliar esa mirada, es poder ver más allá del consumo de marihuana, sin quitarle importancia, y esto es algo que lamentablemente yo tengo que hacer cada vez que hablo de esto. Parece que fuera necesario que yo aclarara que no estoy diciendo que está bien consumir marihuana. Y a veces me enojo un poco entre conmigo. paréntesis... A ver, ¿por qué lo tengo que hacer? Bueno, para algunas personas es importante que alguien como yo les diga que no es que consumir marihuana esté bien y no produzca efecto, no. Cualquier tipo de consumo de cualquier sustancia tiene efecto. La marihuana, hay un montón de literatura disponible y con quien quiera podemos conversar, tiene muchísimos efectos. Ahora, eso en el contexto de situaciones familiares, personales o en la historia de una persona, tiene casi un lugar secundario y muchas veces tiene una función homeostática. O sea, podemos entender que ese consumo es para sobrellevar todo esto. Y ahí el trabajo terapéutico y el vínculo con la persona cobra otra dimensión, donde ya no vamos simplemente a decirle lo que no tiene que hacer. Hoy en día, decirle a los jóvenes no te drogues es absurdo, no tiene ningún tipo de efecto concreto. Acá lo importante es poder entender, lo importante es poder relacionarme como persona con quien consume droga y poder ayudarlo a ver su situación más allá de ese consumo. Hay veces que eso se puede hacer de manera individual, en una consulta, en un proceso de terapia, a veces se requieren dispositivos residenciales, internación, pero ya te aclaro que las menos de las veces. Esto también es un cambio importante en el entendimiento, ¿no? De un paradigma tradicional donde la única opción de rehabilitación era internarlo, y aún hoy tenemos padres que vienen diciendo por primera vez hay que internarlo. Ahora, hoy entender que se logran muchísimos éxitos también en el tratamiento ambulatorio, pero principalmente con el involucramiento de la familia y de sus referentes afectivos. Bien, licenciado, vamos a establecer una pausa y vamos a seguir charlando de este tema, porque como usted lo decía justamente, efectos secundarios
todas las drogas los tienen, pero hoy nos vamos a enfocar en la marihuana, psicológicamente, físicamente, y algo tan importante como es el relacionamiento. Pero a veces no pasa por la persona que consume, sino por alrededor que lo discrimina y lo deja de lado. Pero luego de la pausa charlamos entonces de eso, establecemos una pequeña pausa, ya volvemos. Socio de verano en Asisper. Participando de esta promoción, obtenés meses de regalo y más cupones para participar del sorteo del auto 0 kilómetro y las 15 TV LED. Además, si tenés tarjeta de crédito, mayores beneficios. Llámanos ahora y un asesor te visitará. Montecaseros 913, teléfono 472-30451. Asisper, estamos a tu lado. Mundo Diferente, alquiler de toros mecánicos y castillos inflables en todos los tamaños, para tu cumple, casamiento, evento o simplemente para garantizar la diversión de los más pequeños. Mundo Diferente. Contamos con un equipo de animadores especializados en niños. Llámanos al 472-40-625 o el celular 099-588-258, 094-961-266. Si la humedad en las paredes y techos de tu casa es una pesadilla, borrala en 24 horas. Placas antihumedad Secoplac. Ganale la batalla a la humedad. Pizzería Panceta 1 y 2. Las más exquisitas pizzas a la pala y al tacho. Chivitos, pastas caseras, minutas y exquisitos postres. Ahora anexamos parrilla en nuestro nuevo local. 2 modernos salones para disfrutar con familia y amigos. Panceta 1 y 2. 18 de julio 950, esquina Setembrino y República Argentina y Solano García. Delivery sin cargo. Una empresa familiar con calidad y tradición. Para llevar a tu mesa los mejores productos. Una sana costumbre. Evolucionando siempre. Industrial Paysandú, desde 1946, junto a vos. Luciano Automotores te invita a disfrutar del verano en moto. Todas las marcas, todos los modelos, la mejor financiación por la casa. Además, compras tu bicicleta en 12 cuotas sin entrega inicial. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Luciano Automotores, Leandro Gómez, 1170. Bueno, muy bien, entonces seguimos con el licenciado Germán Schreck hablando de esto que tiene que ver con el consumo de marihuana. Y yo le decía antes de ir a la pausa, bueno, todas las drogas tienen algún tipo de efecto. El cigarrillo, bueno, ya sabemos, el alcohol también. Pero cuando hablamos de marihuana nos imaginamos a una persona que le podrían llegar a comer el cerebro, ¿no? Cuando se habla de este tipo de drogas. Consumió la droga, le consumió el cerebro, no tiene neuronas. ¿Es así? No tan así, no parece una película de terror lo que estás describiendo, pero de verdad estoy de acuerdo. Pero es el pensamiento, el común denominador. Y a partir de ahí se va a transformar en un zombie que va a ir a cometer toda serie de delitos, ¿no? Bueno, en realidad, como dije, el efecto de las drogas está más dado por la ocasión en la que se consume, las condiciones en las que se consume. No es lo mismo, por ejemplo, consumir marihuana fumada que marihuana aspirada, que marihuana inhalada. No es lo mismo cualquier combustión incompleta, por ejemplo, en un porro de marihuana, una de las cosas que más daño causa es la combustión del papel, más que la sustancia, ¿no? Hay toda una serie de... Pero me voy a enfocar en algunos para poder responderte, ¿no? Los efectos de la marihuana casi siempre tienen que ver con lo que es la depresión del sistema nervioso. O sea, el consumo de marihuana tiende en algunos organismos, no en todos, pero en algunos, a generar un efecto de sedación. De ahí a esto de la tradición Rastafari no problem, ¿no? Que además por eso por algunas personas es buscado. Lo cual también se relaciona con un efecto que tiene el consumo de marihuana que algunos científicos han descrito como síndrome
síndrome amotivacional. O sea, esta cosa de que en general los consumidores de marihuana no tienen el ímpetu y la fuerza y de salir adelante en su vida, y son personas que uno los ve como muy tranqui haciendo la plancha en su vida en general. Y esto también quiero ser muy claro, hay bastante evidencia científica del daño que produce a nivel cerebral el consumo en jóvenes y niños donde su cerebro está en desarrollo, y un consumo sostenido y permanente de marihuana ha mostrado en distintas áreas cerebrales deterioros importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto la marihuana produce efectos, que muchos de esos efectos son la razón por la que alguna persona consume. Algunos dicen que, ¿no? Viste que se dice que el alcohol produce olvido, ¿no? Y bueno, la gente toma para olvidar en realidad. La marihuana muchas veces es consumida para estar tranquilo, tú lo decías hoy, para poder mirar un paisaje, tomarme un café y mirarme una película. En definitiva, muchos efectos que también tienen sus consecuencias en distintas esferas, ¿no? No es lo mismo hacer determinados trabajos habiendo consumido marihuana, no es lo mismo ir al liceo habiendo consumido marihuana o no, con lo cual la atención se ve muchas veces deteriorada, la capacidad cognitiva se ve enlentecida, y toda otra serie de efectos que por supuesto que produce. Pero vuelvo a repetir lo mismo para dejar esa idea más clara. También tiene mucho que ver el organismo de la persona y tiene mucho que ver en la ocasión en la cual ese consumo se recibe. Exacto. Bueno, medio por ahí. Sí, sería como eso, ¿no? Y yo al principio decía, existe un mito, por ahí lo creamos nosotros mismos, ¿no? Comenzó por un cigarrillo de marihuana y hoy está fumando las peores drogas más dañinas y roba, no come porque se droga. ¿Esto es así? No, esto no es así. Esto es uno de los mitos, se llama el mito de la escalera o la escalada. Claro, ¿no? Porque lo comparamos con el cigarrillo. Me fumé un cigarro cuando tenía 12 años y después empecé a fumar y hoy soy una gran fumadora. Lo mismo con el alcohol. Sí, empecé. No. Mira, y hay un libro que está muy de moda ahora, si Dios quiere, el jueves vamos a tener la oportunidad de conocer a Johann Hari, que es un autor, un periodista inglés que hizo un libro que se llama Tras el Grito. ¿Va a estar aquí o...? No, va a estar en otro país. Y usted va. Si Dios quiere, vamos a estar bueno. ahí. Que él plantea un ejemplo muy claro que va en contra de esto, ¿no? Y uno de los ejemplos que plantea son los soldados de Vietnam. ¿Sabés que cuando las autoridades de Estados Unidos en la guerra de Vietnam fueron a Vietnam a ver a sus tropas, volvieron absolutamente espantados por la cantidad de drogas que se consumían en las bases militares? Esto está registrado, no es ninguna infidencia. Parte de la forma en que se ayudaba, entre comillas, a los soldados a poder soportar las duras condiciones de la guerra en Vietnam era proveyéndoles droga. O sea, seamos claros, no iban al dealer de la esquina a comprarle droga. O sea, el propio ejército dejaba a su disposición marihuana, anfetamina, morfina, cocaína, y estos políticos se vinieron absolutamente horrorizados, a tal punto que escribieron documentos sobre esto, augurando un Estados Unidos lleno de zombies al terminar la guerra, porque cuando estos miles de soldados volvieran, iban a seguir consumiendo. No sé si acá no se pensó eso. Posiblemente, que los zombies, ¿no? iban a comenzar a caminar por las calles. Con la marihuana, yo Sí, creo claro. que sí. Ahora, lo interesante de lo que plantea Johann Hari es que en realidad la mayoría de los soldados que volvieron a la guerra de Vietnam cesaron sin ningún tipo de ayuda su consumo de sustancias. Y esto que parece sorprendente, Sí. es algo que lo vivimos cotidianamente. ¿Por qué? Porque, y esto la universidad, la UBA en Argentina lo estudió muy claramente, la gran mayoría de la población que tiene un consumo, te diría intenso, de distintas sustancias, principalmente en la adolescencia y en la juventud, alrededor de los 30 años cesa abruptamente ese consumo sin ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? ¿Qué pasa alrededor de los 30 años? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Estoy por hijos, familia, trabajo, ¿no? Formalizamos, maduramos capaz, ¿o no? La exigencia de la vida empieza a generar incompatibilidad con el consumo de distintas sustancias. Entonces, que la gente en algún momento empiece a consumir alguna sustancia no necesariamente hace que va a continuar el resto de su vida. Sí es claro, y esto también me parece una obviedad, que si hoy nos encontramos con un adicto a la cocaína y hacemos su historia de consumo, por supuesto que hay una alta probabilidad que en su adolescencia haya consumido marihuana. Pero esto tiene que ver, le hago entre paréntesis y tampoco nos podemos explayar mucho, pero me imagino que debe tener con la parte socioeconómico. En realidad, sí, con la parte socioeconómico y con la manera en que cada persona encara su vida adulta. Claro. ¿No? En muchos consumidores intensos y adictos a las drogas adultos, casi siempre encontramos un funcionamiento en su vida muy adolescente. Vive con su madre, no tiene trabajo estable, lo bancan los padres, o encontró una pareja que hace de madre, bueno, lo que sea, ¿no? Pero en definitiva, no es que la droga se apodera de la persona y no lo suelta más. Eso es uno de los mitos. Hace unos años, voy a ser bien breve con esto, salió un estudio donde se llegaba a la conclusión que la droga de inicio, que la causa principal del consumo de pasta base era el consumo de marihuana en la adolescencia. Y eso a mí me pareció muy absurdo, porque es lo mismo que decir que la causa de los accidentes de tránsito es andar en bicicleta cuando uno es niño. Claro. Evidentemente, aquellos que en su etapa adulta consumen drogas, iniciaron ese consumo con drogas de efectos no tan nocivos, de fácil acceso, que en general tiene que ver con la marihuana, con el tabaco y con otras drogas. Esto tiene que ver también con esto que hablábamos, ¿no? Con el tema, y es muy bueno lo que dice, que tiene que ver, me imagino, con que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿no? Y nosotros dominamos. Y tendríamos que, pero lo aplico solo en el tema drogas, ¿no? Que tiene que ver con eso, con que yo creo dejarla en algún momento. Por ejemplo, a los 30 años, ¿cuándo? Y no existe el efecto escalera. No existe el efecto escalera. No existe. Lo que sí existe es la vida que se complica, la vida que se hace insoportable, los fantasmas del pasado que me vuelven, las malas decisiones, todo eso existe. O sea, vuelvo a lo del principio, la gente no se droga para dañarse, la gente se droga para ser un poco más llevadera, a lo mejor una existencia muy difícil. Para aliviar el dolor de la cruda realidad muchas veces. Exacto, ¿no? Que realidad del presente a veces, y esto también es algo que hemos seguido con mucha atención, y tiene que ver con experiencias traumáticas de la infancia. Sí, ¿no? por supuesto. Cuando en la consulta uno empieza a rascar un poquito y va más allá de las drogas, ese es el movimiento que para mí produce mejores efectos terapéuticos, mirar a la persona más allá de su consumo de drogas. Siempre o casi siempre encontramos una situación traumática y trabajar ese trauma es lo que alivia la tensión interna y permite a la persona poder llevar su vida adelante sin ese consumo adictivo de drogas. Yo me quedo con esta nota y con un montón de mensajes. Primero, que no existe el está bien o está mal. Es bueno porque no se droga y es malo porque se droga. Pero además, sobre todo los jóvenes, el joven no se droga porque los chicos de su grupo se droga porque ahí busca un alivio. Y eso tiene que ver la familia, que es el único responsable, si es que los hay en esos casos, ¿no? Son muchos responsables, yo no cargo todas las tintas a la familia, pero sí, por supuesto, la manera en que la familia encara este tipo de situaciones es clave. Un ejercicio interesante que siempre hacemos es desdramatizar la situación. Entendemos que la familia viene absolutamente alterada, sobre todo por su idea de las drogas, porque todos hemos sido formados más o menos a la misma época, pero ayudarlos también a esta familia a poder ver más allá de las drogas y poder hacer los cambios en el ámbito donde sí pueden cambiar. O sea, yo no puedo evitar que mi hijo se drogue, yo no puedo perseguirlo todo el tiempo, no puedo elegir sus amigos, no puedo vivir su vida en su lugar, pero sí puedo, desde mi rol de padre o desde mi rol de madre, hacer lo necesario para transmitir mensajes claros,
para poner los límites necesarios para que él aprenda o ella aprenda a discernir correctamente desde su propia libertad, pero también aprendiendo a vivir la vida de una manera adulta. No quiero dejar de preguntarte si esta ley de regulación del consumo de marihuana en nuestro país ayuda. Cuando yo te pregunto ayuda, me surgen un montón de preguntas, porque ayuda a combatir el narcotráfico, como en un momento se ha dicho, si ayuda a que la gente fume menos, porque como ya no es prohibido, también tenemos ese mito de que lo prohibido tiende y entonces todos nos vamos atrás de algún lado. ¿Ayuda? ¿A qué ayuda? ¿Si ayuda o da igual? A ver, estamos en pleno proceso. Yo no sería tan arriesgado de sacar conclusiones. Sí te puedo decir lo que he visto y me ha tocado asistir en este tiempo. Primero, yo creo que uno de los principales aportes de esta ley es estar hablando contigo de este tema esta noche. Sí. O sea, yo me pregunto, si no hubiera aparecido esta ley, si hubieran habido tantos ámbitos de debate y tantas consultas, porque cuando yo empecé a trabajar en esto hace varios años, de las drogas no se hablaba. A mí me decían, acá en Paysandú no hay drogas, ¿no? Entonces, el principal aporte es esto. El principal aporte también es esto de poder descentrar el tema de las drogas, entender que las drogas no son buenas o malas por sí mismas, que las drogas son sustancias, son cosas, cuyo poder no está en la sustancia que tiene adentro, sino el poder se la da la persona que lo consume, en la circunstancia que lo consume y en el para qué lo consume. Esas son las tres cosas claves, en realidad, del consumo de cualquier tipo de droga. Cualquier tipo de bien consumible, te diría, porque con la comida es lo mismo. Con la comida es lo mismo, ¿no? es tal cual. Sí. Entonces, desde ahí yo creo que son aportes, el aporte de poder hablar de miedos, de poder hablar de mitos. No creo, y nunca estuvo planteado además de las autoridades, creer que esto va a terminar en el narcotráfico. O sea, eso es una idea absurda porque el narcotráfico va a seguir existiendo. Posiblemente, esto yo en su momento lo auguré, puede haber un aumento en consumidores, pero a la misma vez, al tener una mayor visibilidad de estos consumidores, puede haber un mejor acceso a tratamientos en aquellos consumidores problemáticos. Bueno, y el tema de la prevención también, que antes no se daba porque no era legal. Entonces, como no se hablaba, no había... Es que se hablaba, ¿no? Sí, a ver, el trabajo que está haciendo el Instituto Clemente Estable, analizando las sustancias, las drogas que se venden en la calle, es brillante. Hoy, por ejemplo, sabemos que la mayoría de la cocaína que podemos conseguir en la calle, lo que menos tiene es cocaína. Que la mayoría de las dosis de pasta base muchas veces no tienen pasta base, ¿no? Claro. Porque tienen adulterantes y sustancias que son mucho más nocivas que esta sustancia que tanto nos llamado preocupa. Paco. Exacto, ¿no? Que nosotros Entonces, nos da miedo cuando miramos a los informativos de otros países. Y que además tenemos una idea errónea de lo que es el Paco. Eso puede haber. ¿Ah, sí? Sí, el Paco no es lo que la gente a veces piensa, ¿no? En definitiva, y tratando de redondearte esta respuesta, esta ley de regulación del mercado cannabis no es la solución a todos los problemas, pero tampoco es el caos y la generación de un mundo zombie donde toda la gente se va a drogar porque sí. Esas ideas son absurdas y sobre todo nos permite a muchos de nosotros no tener que ubicarnos en términos de blanco y negro frente a este tema. Muchas veces en algunos programas han dicho, bueno, entonces vos estás a favor de las drogas. Y a mí eso me parece de una elementariedad, de una cosa tan playita, de entender los problemas humanos. Claro, entender los problemas humanos en términos de a favor o en contra. Y pararse desde ahí, desde una respuesta terapéutica, es absolutamente nociva. ¿Qué es lo que nos está permitiendo hoy a los técnicos? Es poder pararnos de una manera diferente frente a quienes piden nuestra ayuda. Eso es importante, porque cuando no está la familia, siempre hay alguien que pide ayuda, de alguna manera u otra. No va tal vez a golpear la puerta, a decir necesito ayuda, pero siempre hay ítem que muestran que hay una persona que necesita ayuda. Pero además, volvemos a lo mismo, el mundo está lleno de drogas. Lo que pasa es que algunas, como vienen escritas y firmadas, nosotros no tenemos conciencia de que realmente son drogas. Y ahí vemos, cuando se llega, y sabemos que hay muchas personas que lo necesitan y son recetados, pero medicamentos para poder dormir, bueno, era lo que tú decías al principio. Claro. ¿Dónde esto se transforma en un consumo nocivo? En el ejemplo de los psicofármacos,
es donde yo simplemente me quedo con el consumo de la sustancia. O sea, esta persona que está bien porque es necesario dormir para la salud y que recurre a psicofármacos, lo que tendría que hacer es empezar a trabajar en aquello que le quita el sueño, poder resolverlo, poder procesarlo, poder curarlo, poder hacer lo necesario, porque además toda sustancia, todas las drogas generan un efecto de acostumbramiento en el cuerpo. Sí, por supuesto. O sea, yo necesito no tengo la pastilla, más. No duermo. Claro, pero al principio duermo con media, pero ahora ya con media pastilla no duermo más. Necesito una. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Con cualquier sustancia pasa lo mismo. Entonces, poder ir más allá de la sustancia, poder entender que capaz en este momento yo necesito consumir esto, pero qué bueno si yo puedo dar un paso más y pedir ayuda para poder resolver aquello que me quita el sueño. Licenciado, yo le quiero agradecer muchísimo, me parece, bueno, siempre en otras ocasiones hemos hablado y son muy útiles, de mucha ayuda. Y yo creo que además es eso, para sacarle el dramatismo a este tema. Que hoy lo hablamos, como usted lo decía, porque en realidad hay una ley, porque se está implementando y demás. Pero en realidad todos estamos al lado de gente que de alguna manera u otra se droga en su vida y no lo sabemos. Entonces, digo, me parece que tendría que ser como más suave y poder aceptar y justamente ver el fondo de por qué lo hace. Yo creo que esa es la gran pregunta que nos debe caber a todos, más allá de si existe la regulación, si está bueno, si te lo venden en farmacias, si te anotan la cédula y lo demás. Nada de eso, ¿no? Me parece que la pregunta cabe, ¿por qué lo hace? Nada más. Sí, el por qué y principalmente el para qué. El para qué. Dos preguntas claves. Licenciado Germán Streck, un placer como siempre hablar con usted. Gracias por la invitación. Establecemos una pausa, ya venimos con más Asís TV. Obtenés meses de regalo y más cupones para participar del sorteo del auto 0 kilómetro y las 15 TV LED. Además, si tenés tarjeta de crédito, mayores beneficios. Llámanos ahora y un asesor te visitará. Montecaseros 913, teléfono 472-30451. Asisper, estamos a tu lado. Mundo Diferente, alquiler de toros mecánicos y castillos inflables en todos los tamaños. Para tu cumple, casamiento, evento o simplemente para garantizar la diversión de los más pequeños, Mundo Diferente. Contamos con un equipo de animadores especializados en niños. Llámanos al 472-40-625 o el celular 099-588-258, 094-961-266. Si la humedad en las paredes y techos de tu casa es una pesadilla, borrala en 24 horas. Placas antihumedad Secoplac. Ganale la batalla a la humedad. Pizzería Panceta 1 y 2. Las más exquisitas pizzas a la pala y al tacho. Chivitos, pastas caseras, minutas y exquisitos postres. Ahora anexamos parrilla en nuestro nuevo local. 2 modernos salones para disfrutar con familia y amigos. Panceta 1 y 2. 18 de julio 950, esquina Setembrino y República Argentina y Solano García. Delivery sin cargo. Una empresa familiar con calidad y tradición. Para llevar a tu mesa los mejores productos. Una sana costumbre. Evolucionando siempre. Industrial Paysandú. Desde 1946, junto a vos. Luciano Automotores te invita a disfrutar del verano en moto. Todas las marcas, todos los modelos, la mejor financiación por la casa. Además, compras tu bicicleta en 12 cuotas sin entrega inicial. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Luciano Automotores, Leandro Gómez, 1170. Bueno, y seguimos, como siempre, proponiéndoles cosas muy interesantes en Asís TV, como es la comida saludable de la mano de Ana María Silva. Gracias, Mercedes.
Hoy, continuando con nuestros ciclos, le presentamos una pasta de verano, bien fresca, fría, para consumir con muchos colores, agregamos verduras, muy divertida, la verdad, les animamos a consumirla. Vamos con el paso a paso de la ensalada de pasta fría. Vamos a tener pasta de nuestro gusto, hervida. Le vamos a ir agregando a esta pasta un mix de arvejas, zanahorias, chauchas, lo que ustedes deseen ponerle y consuman en su casa. También le vamos a agregar ahora un poquito de queso. Está cortado en cubitos. En este caso es un Dambo. Le pueden poner el queso de su preferencia. Puede ser un queso azul si la quieren hacer más sofisticada. También le vamos a poner unos cuadritos de jamón. Queda rica, es rendidora. Fácil. Le vamos a agregar unos tomatitos cherry. O si no, en el caso de que usen tomate, de los tomates normales, tamaño normal, se los cortan un poquito más chicos y igual les va a quedar. Nosotros les presentamos esta versión, ustedes en su casa ven. Los adornamos con unos huevos que están cortados en 4 en este caso. Le vamos a colocar unas hojitas de albahaca. Y hemos terminado nuestra ensalada. Queda rica, colorida, divertida. Ya vimos el paso a paso. Los animamos a que prueben. Es rápida. Le pueden poner las verduras o jamón, queso que a ustedes les gusten. Fácil para llevar si van al trabajo, como vianda. Fácil como cena, como almuerzo. Así que anímense a probar la pasta. Es rica consumirla así. Siempre, entonces, un placer, Ana María. Gracias por los consejos saludables en la cocina. Llegamos al final. Que tengan una excelente jornada. Muy buenas noches. Nos reencontramos el próximo martes en Asís TV, como siempre, programa sumamente importante. El próximo martes vamos a estar dialogando sobre la obesidad infantil. No te lo pierdas. Próximo martes por la pantalla de Canal 4 a las 20 horas, luego de Primer Plano Central, Asís TV. Te esperamos. Gracias.